Hola mis hermanos, amigos, les saludo en el amor del Señor. Y una vez más doy gracias a Dios por tener la oportunidad de que por este medio podamos compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios que hace tan bien en nuestras vidas. La palabra del Señor que cada vez que la escuchamos nos bendice. Y por eso le damos gracias a Dios que en este tiempo de pandemia, donde tal vez no podemos reunirnos, congregarnos todavía en los templos, pero sí podemos compartir la escritura, sí podemos orar, podemos buscar a Dios en ayuno, podemos tener tiempo donde mis hermanos han de alabar al Señor, donde muchos de ustedes también están predicando los días jueves, entonces damos gracias a Dios porque estamos activos, estamos trabajando en la obra del Señor y creo que eso es bueno. Bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Y la encontramos ahí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 23. Un solo verso, pero que encierra una tremenda verdad. Como toda la escritura, que encierra la verdad de Dios para nuestras vidas. Las bendiciones del Señor para nosotros. Dice así la palabra de Dios. Leo en el nombre de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú dejaste tu palabra para bendecirnos. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo que está en nosotros es el que redarguye nuestras vidas, el que nos insta a seguir avanzando hacia adelante con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, nos disponemos en tus manos, pedimos la asistencia tuya, que tu gracia sea sobre mi vida en esta hora y también sobre aquellos mis hermanos que escucharán esta predica. Te doy gracias, Dios, en tus manos me dispongo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Desde que conocimos al Señor, desde que llegamos a sus caminos, nosotros mismos nos hemos podido enterar de lo maravilloso que ha sido Dios para con nuestras vidas. Dios ha sido dadivoso para con usted, mi hermana. Dios ha sido dadivoso para con mi vida, hermanos. Y Dios es dadivoso para aquellos que le buscan, para aquellos que se acercan a Él, para aquellos que lleguen a sus caminos, para aquellos que Dios los llama y que son atraídos por Él a estos sus santos caminos. Él es dadivoso. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, es maravilloso y Dios siempre nos sorprende a nosotros. Bueno, vamos a ver algunas de las dávidas de Dios para con nosotros. Dios ha sido tan bueno con mi vida y con tu vida. El Señor nos dio descanso. Dice que Él da descanso al pecador. Cuando estábamos perdidos, lejos del Señor, sumidos en el pecado, no había descanso en nosotros. Pero Cristo llega a nuestro corazón y Él nos da descanso. La palabra de Dios en este libro de Mateos, en el capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que Dios nos dio cuando estábamos sumidos en pecados, en delitos, dio descanso a nuestras almas por medio de Jesucristo. Venid a mí los que estáis cargados, cansados y trabajados, que yo
os haré descansar. Y dígame que no es verdad esto que dice la Escritura. Estábamos cansados de pecar, estábamos cansados de la vida que llevábamos, pero Cristo llegó a nuestras vidas y nos dio descanso. Él tomó nuestras cargas, bendito sea el Señor, y quiere hacerlo contigo. Tú que aún no le conoces, tú que aún no vienes a Cristo, Él quiere darte descanso. El Dios que servimos es un Dios dadivoso y que ha bendecido nuestras vidas con dádivas. Estábamos perdidos, éramos pecadores, pero Él vino y nos dio descanso. Aleluya. Nos dio descanso. A nosotros que éramos pecadores, el Señor nos dio descanso. Estábamos perdidos y Él nos dio salvación, porque el Señor, en una de sus tantas dádivas, nos dio también salvación a nuestras vidas. No había esperanza en nosotros. Estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, lejos del Señor, lejos de poder alcanzar esto que es tan grande ahora para nosotros, ahora que entendemos, ahora que comprendemos la Escritura y ahora que sabemos que todo esto es un regalo que Dios nos ha dado, porque la salvación de Dios no se compra, no se gana con nuestros méritos, porque dice que no es por obra, sino que es por gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Y Él nos dio entonces la bendición de la salvación. El capítulo 19 de Lucas, el versículo 10, en estas palabras del Maestro, a un varón, Lucas 19, verso 10. 19. Gloria al Señor. Estas palabras de Jesús a un varón llamado Zaqueo, cuando tuvo Zaqueo ese encuentro con el Señor desde arriba de aquel árbol. El verso 10 dice, el 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tan solamente Zaqueo estaba perdido, tú también estabas perdido, yo también estaba perdido, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que nos dio este tremendo regalo, este tremendo obsequio, esta tremenda dádivas de Dios. Perdido, sin esperanza, sin poder alcanzar salvación por nuestros propios medios, porque el pecado nos aleja, nos aparta de Dios, pero Dios en su misericordia nos da este tremendo regalo, esta dávida. Bendito sea el Señor, esta dávida que solamente Dios sabe dar a nuestras vidas. También Él nos dio la vida eterna, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos. Él nos regala vida eterna. El verso que leíamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué bueno es Dios. Nos ha bendecido, nos ha regalado tantas cosas. Ha sido tan bondadoso Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que confiar en Él y creer en Él con todo nuestro corazón. No podemos echar pies atrás, no podemos volver hacia atrás, sigamos hacia adelante, no importa los tiempos que estemos viviendo, no importa las dificultades que tengamos que enfrentar, el Señor es con nosotros, el que nos llamó está a nuestro lado, Él prometió estar con nosotros siempre y Dios no ha fallado, el Señor no ha fallado, Él sigue siendo fiel.
Aleluya. Qué bueno es el Señor, que nos ha bendecido con tantos regalos, con tantos dones que Dios nos ha dado sin nosotros merecerlo. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Nos dio la justificación. Éramos culpables, pero Él nos justifica. El libro de Romanos, capítulo 9, el verso 30. Miren lo que dice el verso 30 de este capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Nosotros alcanzamos esa justicia por medio de la fe al creer en el Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Esto es un regalo. Dice la palabra de Dios en este mismo libro de Romanos capítulo 5, dice, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué tremendo regalo. Éramos pecadores, no teníamos salvación, nos regaló la vida eterna y ahora nos regala este regalo de ser justificado delante de Dios el Padre gratuitamente. Gratuitamente. No se olvide que la paga del pecado era muerte. Pero Dios, en su misericordia, nos perdona, nos bendice, nos salva, nos justifica y nos da todos estos regalos. Gloria a Dios. Y no tan solamente esto, sino que además de eso, da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Nosotros que hemos creído en el Señor, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha regalado la salvación, que nos ha regalado la justificación por medio de la fe en Cristo, también nos ha dado su Espíritu Santo al obedecer su palabra. Él da el Espíritu Santo a los que obedecen, a los que le obedecen. La palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 5, el versículo 32 de este libro de los Hechos, de este capítulo 5, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ve? Nosotros al ser obedientes, al creer en Jesús, recibimos tantas dávidas, tantos regalos de parte de Dios para con nuestras vidas y nos ha dado también su Espíritu Santo que está en nosotros. Pablo dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Mire qué maravilloso es el Señor. Cuántos dones, cuántos regalos, cuántas dávidas nos ha dado Dios sin nosotros ni siquiera merecerlo. Bendito sea el Señor. Al irle conociendo y al ir obedeciendo a su palabra, bueno, seguimos recibiendo estas dávidas de Dios. Los dio su Espíritu Santo, que está en nosotros, que es el que nos convence de pecado, el que redarguye nuestro corazón cuando nuestra carne se inclina al mal, el que nos hace ver que tenemos que mirar a Jesús por sobre todas las cosas, el que nos da la fortaleza. Aleluya. ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no alabar a Dios, hermanos, si Él es bueno? Nos da su palabra, esta palabra de Dios que nos hace tanto bien. Esta palabra de Dios que nos vivifica, esta palabra de Dios que nos levanta, esta palabra de Dios que nos bendice siempre, esta palabra de Dios que sacia nuestra sed, esta palabra de Dios que ha cambiado nuestras vidas. Por eso, ¿cómo no alabarle, hermanos? ¿Cómo no exaltar? Al Señor se ha sido tan bueno con nosotros, nos dio su palabra. Su palabra. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17,
el verso 14 de este capítulo 17 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo nos dio su palabra. Aleluya. Para que nosotros, por medio de esta palabra que es vida, podamos tener vida y vida en abundancia. Pero no tan solamente nos dio su palabra, sino que nos ha dado también su gloria eterna. Dios ha sido tan bueno con nosotros. El Señor ha sido tan maravilloso con tu vida y con la mía, hermano. Ha sido bueno Dios. Y nosotros tenemos que estar contentos. No importa los tiempos que estemos viviendo, no importa las dificultades, las etapas que tengamos que vivir y que sortear. Mientras el Señor esté con nosotros, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, entendiendo que Dios es bondadoso, que Dios es bueno. Gloria al Señor. Este mismo capítulo 17 de Juan, verso 22 dice: la gloria que me diste. Jesús orando al Padre: la gloria que me diste, Padre, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Qué bueno sea el Señor. Nos dio su gloria para que nosotros seamos uno así como Él y el Padre son uno. Nos dio su gloria.